que hemos visto cómo la Constitución ha sido interpretada y modificada por sentencias constitucionales. Y no es primera vez. Los Cuatro Magníficos, por ejemplo, muchas de sus sentencias venían a modificar la Constitución y daban interpretaciones evolutivas. En la parte de la modificación de la parte electoral se dio mucho de este tipo de sentencias. Continuamos. En el sistema constitucional existen algunos principios estructurales que representan el núcleo normativo de la Constitución, pues fundamentan determinando tipos de regulaciones y son los cimientos del carácter democrático, representativo, pluralista del gobierno. Aquí nos da los parámetros básicos que debe tener la interpretación de la Constitución, que debe ser de carácter democrática, representativa y pluralista del gobierno. Debemos tener clara la división de los poderes, debemos tener claras de quienes nos representan y la parte democrática. Y luego nos habla de la interpretación o la unidad de la Constitución. Leámoslo. La unidad de la Constitución permite que los diferentes enunciados sean interpretados teniendo en cuenta el resto del cuerpo normativo a que pertenecen. Uno de los beneficios que aporta la noción sistemática de la Constitución es mostrar coherencia entre sus distintos enunciados. Asimismo, se deriva el principio de concordancia práctica, según el cual los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser coordinados de tal modo que la solución del problema todos conserven un contenido esencial. Cuando hablamos de la unidad de la Constitución, debemos tener claro, y voy a recalcar esto porque esta es parte de la sentencia, les he puesto bastante parte de esta sentencia, habla de que cuando voy a interpretar la Constitución no la puedo interpretar de una forma aislada, solo un artículo, sino que debo interpretarla de una forma unida, porque la Constitución es un solo instrumento que está compuesto por diferentes artículos. Entonces, al momento de interpretar la Constitución debe ser de carácter íntegro. No puedo hacerlo de carácter individual. Diego, ya que poder leer desde allá, adelante. La alusión a la unidad de la Constitución es un principio interpretativo, autónomo en el derecho constitucional, mediante el cual el intérprete debe considerar a cada precepto como parte integrante de un todo sistemático y coherente y dotarle de un contenido que se construya desde sus interconexiones con el resto de disposiciones. Esta idea parte de que la Constitución no es un conglomerado de disposiciones jurídicas y dispuestas, las unas de las otras, sino que es sostenida por una construcción que intenta ser todo plurista y armónico. Continuemos. Es toda la diapositiva. La interpretación sistemática refiere que intenta dotar a un enunciado de un significado surgido desde el mismo sistema o contexto de quienes que forman parte. Este sistema está compuesto por el conjunto de preceptos conectados, ya sea por la identidad de la fuente que los contiene, porque derivan de una misma materia, tienen la misma proyección institucional, son utilizadas por el mismo aplicador o son derivables formalmente de una sola fuente. El aspecto central de la interpretación sistemática está en la delimitación del contexto, de la disposición interpretada, que se va a considerar relevante para la determinación de sus significados, de tal forma que en todos los casos se posibilite el efecto útil de las disposiciones constitucionales. Aquí nos habla, esta parte de la sentencia, de la interpretación sistemática. Y lo que busca esta interpretación sistemática es darle al enunciado del artículo que se va a interpretar un sentido o un contexto íntegro. Sigue manteniéndonos este concepto. ¿Por qué? Anteriormente, antes de, hablemos del 2000, muchas parte del momento de inconstitucionalidad, de los procesos de inconstitucionalidad, iban enfocados
exclusivamente a una norma, a un artículo, pero viene a partir del 2000, se comienza a hablar de una integridad de la norma, de la Constitución. Y dice, bueno, al momento de dar la interpretación, no puedo obviar las otras bases legales, no puedo obviar los demás artículos de la Constitución porque son parte de la interpretación sistemática. La Constitución como un todo. Sigue manteniendo esta idea la sentencia. Luego está la sentencia 77 de 2013, que es mucho más reciente, y dice de que al momento de que yo vaya a hacer la interpretación de la Constitución, debo dar las razones necesarias para fundamentar el significado constitucional de lo que voy a hacer de la interpretación. Es decir, tengo que aclarar el significado de la Constitución y voy a hacer una interpretación gramatical, lógico, sistemático, histórico y teológico. Es decir, al momento de interpretar la Constitución debo obviar todo o debo verificar que se den todos estos tipos de interpretaciones. Es decir, que la Constitución va a ir desarrollada desde un punto gramatical, lógico, que ya lo hemos hablado, sistemático, histórico. ¿Por qué histórico? Porque ahí vienen las fuentes del derecho, viene la parte que hemos hablado de ver el espíritu de la ley, el por qué y para qué. Y por último, la parte teológica, los fines que estamos buscando con esa interpretación. Si cumplimos con todos estos fines, entonces nosotros al final vamos a estar hablando de una interpretación constitucional, que en sus folletos, que ya espero que lo hayan leído, habla sobre esta parte. Espero, ¿verdad? Espero que lo hayan leído. Entonces, la Constitución no la puedo ver desde un punto separado de todo su contenido. Pero veamos, ¿quién más? Allá para que no se... Henry, no, mejor aquí Henry se me estaba durmiendo. No. Adelante, Henry, por favor. ¿Qué necesita que le lea? ¿Qué parte? Toda la diapositiva. Con gusto. Vaya, si me trabo es porque no estoy viendo bien. Mis ojitos ya me están fallando, ya estoy viejito. Lente. Eso se está durmiendo, cabal. No, licenciado, no diga eso. No puede obviarse que la Constitución es un cuerpo jurídico diferente al resto del ordenamiento. Así, uno, las funciones que cumple la Constitución son diferentes a las funciones que cumple el resto de las fuentes del derecho. 2. El carácter abierto y concentrado dice, ¿no? Concentrado de la Constitución, producto de compromisos diversos políticos, se presenta de manera más, ¿qué dice? ¿Qué me ayuda? No, pero bien, o sea, acentuada. Présteme la hoja de él, por favor. No, es que si está lejos es porque puede ver desde donde está. Licenciado, no sea así. A los que están más lejos, a los que más les puede estar. Pero yo, ¿por qué estoy haciéndolo famoso? Y más si me estás transmitiendo, ¿sabes? No, licenciado, estoy grabando el video, no lo he transmitido. Y la ley estipula que el audio se lo puedo cambiar para que no se escuche su voz y su rostro se lo puedo borrar para... Bye. Pero la imagen de su rostro. Tampoco este es contenido propio, así que porque es público, pero lo está haciendo público. Tampoco. Lo estoy haciendo solo con ustedes. Sí. ¡Allá! Vamos a los decretos. El carácter abierto y concentrado de la Constitución, producto de compromisos diversos políticos, se presenta de manera más acentuada que en el resto del ordenamiento. 3, no sé por qué puedo decir, pero bueno. El carácter axiológico o valorativo y político de algunos de los contenidos constitucionales también es más marcado en el caso de la ley suprema. Cuando vamos a interpretar la Constitución, estamos hablando de que la Constitución, en primer lugar, las funciones que cumple este instrumento llamado Constitución es diferente a las que cumple el resto de las normativas. ¿Cuál es la función de la Constitución? Ya lo hemos hablado. Proteger a la persona, muy bien, pero garantizar principios, derechos fundamentales de los individuos. Y obligaciones. Obligaciones, claro. Entonces, esta parte de la Constitución está diseñada para dar el sistema jurídico aplicable dentro del territorio de El Salvador. En cambio, las normas de carácter individual van específicas para un área de comportamiento.
las penales para el área penal, civil, mercantil. Entonces cada área tiene su propio actuar, mientras la Constitución es de carácter genérico. No hay enfocada que la Constitución solo va a ser en el derecho laboral, sino que es más amplia, más genérica. Por lo tanto, el segundo contenido dice que es de carácter abierta, ¿qué más? Y concentrada la Constitución. En un solo instrumento están regulados todos los derechos. ¿Cómo es posible que en la Constitución estén reguladas leyes penales, civiles, mercantiles? ¿Por qué? Porque es más concentrado. A pesar que es genérico, es mucho más concentrada la Constitución porque no desarrolla a cabalidad todos los derechos, solo hace una breve mención de ellos. Y por último, el carácter axiológico, valorativo que va a tener la norma. Recuerden. Una cosita, fíjense que, bueno, en un proceso que estamos llevando nos decían que también la Constitución puede tener como formas de vista concebidas, si es intrapersonal creo y la otra no me recuerdo, pero era que si se basaba en las personas o se basaba en las instituciones, y que la de nosotros estaba como que basada en las personas, pero que se corría el riesgo con las modificaciones que eso cambiara. Debo aclarar un poquito, nuestra Constitución ha sido bastante amplia en lo que nosotros estamos manejando. Sí, tiene la concepción de que nuestra Constitución del 83 fue más basada en la parte social. Por eso es que nosotros vemos desarrollado mucho el derecho al trabajo, a la familia, el derecho a la vida, porque fue más enfocado en las personas, pero no limita que también fue en las instituciones. Por eso tenemos la parte dogmática y la parte orgánica de nuestra Constitución. Tenemos ambas partes. Porque a partir del artículo 100, préstame la Constitución. Eli. Gracias. No, si no hemos terminado. Voy. Del artículo 121 y siguientes hasta el final, vamos a encontrar las instituciones, asamblea legislativa, órgano, ahí está la parte institucional, pero del 1 al 120 vamos a encontrar los derechos, garantías y principios constitucionales que son para cada uno de los individuos. Por eso es que nosotros estamos hablando del carácter abierto, porque si ustedes se dan cuenta, en 120 artículos no desarrolla todo el sistema normativo salvadoreño, pero es la base que sirve para ir desarrollando de forma escalonada cada uno de esos derechos. Aquí nos habla del derecho a la vida, del derecho al trabajo, pero solo lo menciona, después lo desarrolla en otra ley secundaria. Es como poner un ejemplo que la Constitución es un árbol y las leyes secundarias son las ramas de dicho árbol, que sin el árbol o el tronco, pero por decirlo así, al revés, porque es la máxima, es de donde parte todo. Pero por eso sí, es el tronco, el tronco, la base y las ramas son las leyes secundarias, para ser más... Entonces, en este sentido, debemos tener cuidado porque sí es muy cierto que las reformas constitucionales, que ahí pueden preguntar, y por eso estamos hablando mucho de la Constitución, para que vayan más claros al Congreso, se van a dar cuenta que no todas las reformas, como dice la compañera, han sido enfocadas en el individuo. Hay muchas reformas, más que todo, de carácter institucional. Los derechos que nos están dando son pocos realmente, nuevos derechos que están surgiendo, más que todo en el área laboral. Hay algunos que no han sido tomados, pero que ya se están proponiendo, matrimonios igualitarios y otras situaciones por acá, el derecho a la eutanasia, que son derechos más enfocados al individuo, pero lo que más está dando la reforma es a las instituciones propias. Entonces, estas nuevas reformas van enfocadas más a la parte institucional que a la parte de las personas. ¿Y eso podría traer algún problema, que digamos se enfoque más en las instituciones y menos en la persona? ¿Cómo lo ven? Pues ahí es donde entra el problema de cómo vamos a hacer la interpretación de la Constitución. El problema es una Constitución nueva, sí, pero nos va a traer nuevos desafíos, porque entonces vamos a tener que interpretar. Recuerden que la Constitución no solo es aislada por un artículo, sino que es la totalidad de ellos cuando vaya a hacer la interpretación. ¿Más problemas? No, nos va a traer nuevos retos, diría yo, porque nos va a obligar a hacer nuevas interpretaciones. Por ejemplo, podríamos aplicar la pena de muerte, tendríamos que valorarla, o la eutanasia, ¿va a ser permitido? Vamos a permitirle, porque ahí dice que la persona puede determinar
en qué momento puede vivir. Nos está dando la apertura a la eutanasia. Establece que el matrimonio es el derecho de igualdad entre los cónyuges y por lo tanto no limita a hombre y mujer. Se puede dar también la libertad de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿En el caso del aborto? En el caso del aborto también se está, o sea, no lo deja establecido, pero puede haber interpretaciones. Porque dice, esto lo desarrollará una ley secundaria. Entonces, al permitir o dar esa oportunidad, permite que la interpretación pueda ser de carácter abierto. ¿Verdad? Entonces, va a ser uno de los problemas que nos vamos a encontrar si se hacen todas las reformas como tal han sido planteadas. Entonces, podemos regresar a la diapositiva anterior para plantear una pregunta. Ajá, era en el caso de que las primeras tres líneas dice la interpretación de la Constitución puede llevarse a cabo mediante los llamados cánones tradicionales de la interpretación jurídica, gramatical, lógico, sistemático, histórico y teleológico. Pero, o sea, a mí me da como que apertura, o lo que yo entiendo de que puedo ocupar cualquiera de estos cinco, más sin embargo no tienen que estar armonizados los cinco tipos de interpretaciones para dictar, digamos, alguna sentencia, alguna interpretación de la sala. Lo que pasa es que aquí depende de quiénes son las mentes que llegan a la sala de lo constitucional. Sí, perdón, lo que, por ejemplo, decir, podría yo nada más interpretarla en el sentido gramatical o en el sentido lógico, sistemático, sin necesidad de involucrar o sea, todos los cinco que están mencionados en esa sentencia, es decir, no necesariamente. Hay más. No, por eso, pero no necesariamente tiene que estar armonizados los cinco, sino que yo puedo escoger uno de ellos para hacer alguna interpretación de la sentencia. Lo que dice, según yo lo que entiendo, es que no te vas a casar, por decirlo así, con un tipo de interpretación, con ese, exactamente con ese. Tú puedes interpretarlo de varias formas, como Claro. sea el caso o el evento en el que estás haciendo esa interpretación. Cada conformación de la sala, porque es el mismo órgano, la misma sala siempre, solo la conformación cambia, tiene una forma de interpretación. Hemos tenido salas, por ejemplo, que han sido muy gramaticales, muy al sentido literal de la norma. Hemos tenido salas que han sido más sistemáticas, teleológicas. Por ejemplo, esta sala es más teleológica. Lo hemos visto con la última sentencia de voto presidencial, la reelección. Hemos visto que se enfoca más a esta área. Entonces, aquí ya depende de cada una de las salas de las conformaciones. Puedes utilizar cada una de ellas o puedes hacer combinaciones. O puedes utilizar solo una. Pero ahí depende de la sala la interpretación. Porque recuerden que aquí estamos hablando exclusivamente de la interpretación constitucional. Y ya hemos aclarado, solo pueden hacer interpretación constitucional la sala. La Constitución lo establece, solo ellos. El presidente de la República, no lo puede hacer. Que él haga una interpretación popular, muy bien, pero la sala son el único ente encargado de hacer esta interpretación. Ahora bien, digamos, podría ocupar una interpretación semántica sin, en dado caso, involucrar la gramatical, porque como el problema tal vez dice la sentencia que se va a ocupar esas cinco, ¿verdad? Cualquiera de esas cinco. Tienen que estar incluidas o, digamos, puedo ver cualquiera de las cinco y, digamos, ocupar yo una interpretación semántica a la hora de hacer alguna interpretación. Puedes utilizar uno de ellos, 2, 3, 4, las 5 o cualquiera de los otros, porque hemos visto otros tipos de interpretación. Sin necesidad de involucrar. Sin necesidad de que se vean involucradas las 5. Ahí ya depende del tribunal qué tipo de interpretaciones van a dar. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, se escucha feo, pero hemos tenido sentencias, por ejemplo, gramaticales en el área mercantil. Hay una sentencia que se llama punto rojo, en donde la sala de lo civil hace una sentencia gramatical por el cual se pide eliminar una marca, sentido gramatical de la ley. La parte lógica la tuvimos, por ejemplo, en la parte de la sentencia de inconstitucionalidad de amparo, del caso de los enfermos de enfermedades renales y de cáncer, que ellos estaban pidiendo que se les diera el medicamento y que no el medicamento que les estaban ofreciendo, sino que otro tipo de medicamento con mejores beneficios.
teleológico, ya lo dijimos. Entonces, no necesariamente uno u otro se va a estar efectuando. Pueden darse todos, o pueden darse dos o tres, pero ahí ya depende de la sala, el tipo de interpretaciones. Aunque, voy a aclarar, por ejemplo, ¿cuál es el problema de que se den ese tipo de interpretaciones? Que la Constitución debe hacerse en conjunto. Entonces, aquí debemos tener claro eso al momento de hacer la interpretación, pero será la sala la que determine el tipo de interpretación, o la mente de los juristas, quienes van a interpretar y quienes van a entender de cualquiera de estas formas. Tenemos abogados, y voy a aclarar, la mayoría de abogados de edades avanzadas son mucho más gramaticales. Los abogados un poquito más jóvenes ya se van por la parte tecnológica, porque al final solo interesa el fin, mientras los otros lo que les interesa es la parte gramatical. Los abogados civilistas son totalmente gramaticales. No sé si me estás levantando la mano. No, yo lo que es lo mismo, cómo iban a interpretar la Constitución bajo las diferentes interpretaciones gramaticales, literales, porque no todos los jueces piensan igual, pues, o sea, y ponerse de acuerdo en cuanto a los votos, y más que todo, las sentencias son muchas veces van motivadas por personas de que tienen intereses de carácter económico o de carácter político. Entonces, y ponerse de acuerdo en ese estilo encoge cuál va a ser la última interpretación de la sentencia. Porque, vaya, en esa interpretación teológica, dice que se pone a la persona directamente como... Entonces, no sé si para encontrarle la lógica de ellos, ¿cómo? Lo que sucede que no es la lógica de ellos. Cada quien va a exponer y debe motivarse y razonarse su sentencia. Entonces, el problema de cada mente, cada juez, es que va a ser la interpretación de la Constitución en su forma determinada. Algunos van a ser mucho más gramaticales, se van a ir al sentido literal de la norma, y otros pueden ser que se vayan más a la finalidad de la norma, que son los dos parámetros más extremos, uno totalmente literal y otro con la parte más de ayuda. Dos preguntas, bueno, una para llegar a la última. Por ejemplo, se puso el caso, ¿verdad? Solo dos. Se puso el ejemplo de las elecciones. Entonces yo tengo entendido, bueno, sé que tengo entendido que la Constitución del 83 fue creada. Entonces, pero según leyendo, pues, como se venían dando varios procesos, digamos, de fraudulentas en las cuales uno iba a votar y siempre decidía el mejor candidato, o sea, decidían al final el gobierno a quién querían poner, ¿verdad? Es no, que voté, pero este va a ser candidato. Entonces, históricamente, a mi lógica, ¿verdad? Históricamente, la Constitución fue como que creada en ese año para evitar los sucesos que estaban ocurriendo en ese tiempo, ¿verdad? Con los gobiernos militares. Entonces, partiendo de ahí, era la siguiente pregunta, digamos, ya la sentencia menciona algo diferente a los 4 artículos que están, y digamos, más que todo, para mí, pues el contraste o el choque con el 148, que dice que los artículos metros no se pueden modificar, pues no pueden ser reformables, ¿verdad? Entonces, pues digamos que la sentencia, si bien así no es una reforma, pero me va en contra de estos artículos que se supone que no se pueden modificar, como lo de el tipo de gobierno que está establecido y la sucesión del presidente. Entonces, en ese caso, o sea, cuando hay una contradicción entre una sentencia con la Constitución, o sea, se podría, digamos, eso es lo que yo no entiendo, se podría reformar, digamos, la sentencia se podría llamar una reforma, ya que está obviando estos 4 artículos, aunque dice, otros artículos, aunque dice de que no van a ser modificables, o cómo sería para que hubiera una armonización, pero para mí no hay una armonización tanto de la sentencia como de lo que dice la Constitución, más por el 248. ¿Tú quieres que me lleven preso? No, es nada más por el ejemplo, pero decir, imagínense si se estuviera modificando el sistema de gobierno del país, ¿verdad? Igual iría en contra de alguna sentencia
que vaya de la sala constitucional diferente a lo que dicen estos artículos, ¿verdad? Entonces, para poner otro ejemplo, no lo de las elecciones. Te voy a responder eso, pero apágame eso. Ay, licenciado.